La filosofía de nuestra época, triste es decirlo, es una filosofía puramente materialista. Los países dedican su esfuerzo a mejorar el nivel de vida, no a especulaciones ideológicas. La propia religión está contaminada de este espíritu. Los hombres todavía creen en Dios, pero buscan la felicidad fuera de Él. En el bienestar social, en el mejoramiento de su sistema de vida, hoy no se vive para adorar, se vive para comer, para gozar, para mandar, para enriquecerse. Es lo que se está viviendo el día de hoy. Yo muchas veces con mis hijos he tenido ciertas diferencias, porque ellos me dicen, es que no me entretiene, es que no me gusta. Yo le he dicho, es que la filosofía de vida no es que te entretenga, no es que te guste. Hay muchas cosas que no entretienen, pero que son benéficas para nuestra vida. Hay muchas cosas que no te gustan, pero son las mejores para nuestra vida. Estaba el único Hijo de Dios, estaba el esperado de las profecías, estaba el esperado de las naciones, estaba el que era la respuesta, ¿verdad?, para este mundo. Mas el día de hoy el problema que la iglesia enfrenta, que ha olvidado ese mensaje, mas tú y yo necesitamos recordarlo. ¿Sí me explico? La felicidad, estabilidad, el propósito de mi vida está bien por mi profesión, está bien por los títulos que tengo allá en casa, 2, 3, ¿verdad? 2 carreras, una maestría. Podría yo enseñárselos a alguien para hacer grande el orgullo. Pero el mensaje no importa, eso no es importante. Lo importante es que la gente sepa y vea que Jesús no es el Dios olvidado o el Dios que ha muerto, sino es el Dios que vive hoy, igual que ayer, por los siglos de los siglos, al nombre de Cristo de la gloria. Quiero compartir la problemática de la iglesia hoy. Vamos a leer Lucas 12:49. La problemática de la iglesia hoy. Lucas 12:49 dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Estas palabras de Cristo han sido discutidas. Jesús vino a encender fuego en los 3 años de ministerio que tuvo, un fuego purificador, un fuego espiritual, donde cambió las reglas, ¿verdad?, para las religiones de ese tiempo. Y fue ese fuego purificador que llevaba convicción a los corazones, arrepentimiento, un deseo de salvación. Busquen Mateo 3, 2 y 3, por favor. Y en pocos años nuestro Señor Jesucristo dijo: vine a poner, ¿verdad?, a veces en contra al padre con el hijo, la madre con la hija, en disensión a las familias por causa de la preciosa palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es causa de división en naciones completas. Hoy vemos un conflicto en Israel, donde Israel es el escogido del Dios Todopoderoso, y por el otro lado, ¿verdad?, los musulmanes con otra religión, donde juran, ¿verdad?, exterminar al pueblo de Israel. Es decir, Jesús vino a extender, ¿verdad?, esa espada, esa controversia. Y en Mateo 3, 2, 3 nosotros podemos leer la preciosa palabra del Señor, que dice y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Es decir, Jesús desde un principio vino a la gente y les dijo: el camino que están llevando no es el correcto, la religión que están llevando no es la religión correcta. Y les decía: arrepiéntanse, es decir, vuélvanse del camino que están llevando. Y vino a generar controversia, ahora un cambio espiritual, donde los pobres eran los primeros que sí se allegaban a Jesucristo. Los ricos y religiosos siempre ponían mayor barrera. Hoy en día, iglesia amada, es lo mismo que está pasando en esa sociedad. Y el día de hoy vamos a ver, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el tren que está pasando, amén,
que acá en México le denominan la bestia. Si esta es la bestia, la que acarrea indocumentados, es esta misma, no, es otro, este es carguero. Y hoy veremos la problemática de nuestros tiempos como iglesia. Yo le invito a que busque en su Biblia, en Mateo 10:32. Mateo 10:32. La primera problemática que vemos se le denominó la muerte de Dios. Un judío alemán, Nietzsche, habló en el siglo pasado, en años anteriores, acerca de la muerte de Dios. Cuando Jesús muere, dice: Dios murió. Y él llevó varios conceptos, como un hombre que se rebela contra el concepto bíblico de Dios. Hoy a los 123 años o más, ¿verdad? Más de 100 años que ese hombre murió, esa idea atea se ha convertido en teología cristiana. Un obispo anglicano, Robinson, dijo en un libro, dice: la teología del Dios muerto dice que si Dios existió alguna vez, ahora está muerto. En consecuencia, se impone una revisión total de las verdades cristianas, y el cristianismo ha de ser considerado solamente como ideal humano en lo que pueda tener destructivo para el hombre. Y en Mateo 10:32 y 33 nosotros leemos, lea conmigo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra es más directa, ¿verdad? Sin embargo, este filósofo, y en muchos círculos de filosofía científica, el decir que Dios existe como que hacía verlo a esa persona ignorante. Hacía verlo, ¿verdad?, un poco retrasado, que esa es la idea de los siglos anteriores. Busque, por favor, en su escritura el Salmo 14. Alabanzas al Cordero de Dios. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Amén. Y billones dan noticia de que ella es algo inspirador, es un fuego abrasador, un fuego que cambia al hombre, ¿verdad? Aquel hombre timorato, ¿verdad?, que tiene temores, cuando viene a Dios, ¿verdad?, encuentra victoria, encuentra fuerza. No solo para creer en Jesús, sino hablar de Jesús. No solo para enfrentar, ¿verdad?, a los ateos o aquellos que quieren negar a Dios, sino para enseñarles que Dios no ha muerto, sino que Él está vivo y permanece en el corazón del hombre. Dice el Salmo, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya desde ese tiempo, ¿verdad?, inspirado por Dios, el salmista David dice que la persona que dice que no hay Dios lo considera una persona necia, una persona, ¿verdad?, que está tratando de ignorar algo que es profundamente real. Hoy en las iglesias cristianas, y de eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos que estamos aquí presentes, muchas veces se habla más del desarrollo personal. En muchas iglesias parece que estamos en la empresa secular, parece que estamos en los estudios de desarrollo en el gobierno, ¿verdad?, donde a la gente le dice yo puedo, y yo puedo hacer eso, y yo puedo hacer lo otro, y conquista el mundo, y cambia tu forma de pensar, cambia tu léxico, en lugar de creer en la preciosa palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, se habla de conquistar el mundo, no se habla de convertir al mundo para Dios o para Cristo. Se desarrolla mucho el ego humano, y en muchos lugares ya no se predica la palabra de Dios. Pero les digo algo: como el mundo está acostumbrado a ello, a veces se sienten a gusto en ese sistema de pseudo iglesia. El día de ayer yo veía en un salón social de estas colonias donde llevaban zumba. No sé si aquí alguna de ustedes algún día practicó zumba.
Yo no sé qué es eso. Yo lo único que veo es un grupo de personas bailando, un ritmo y otro, que para bajar de peso. Le decía yo a mi esposa que pues que sí, necesitan bailar demasiado porque veíamos mucha gente mal, ¿verdad? Y honestamente lo que yo creo es que cuando vienes a Cristo, Él te da control de todo, ¿sí? Hasta cuidar tu dieta. Amén. ¿Y qué pasa? Ahí dice el que los lleva, ¿verdad? A la de 3 gritan y todos y levantan la mano y se oye un estruendo duro. Y ahora yo veo en las iglesias lo mismo, ¿verdad? Cantan y todos y bailando y todo. Digo, por eso mucha gente simpatizante del evangelio se siente a gusto en ese sistema, porque pues es lo mismo por un lado y lo mismo por el otro. Debemos de tener mucho cuidado de lo que está sucediendo hoy en día. Otro problema que la iglesia hoy en día está sufriendo es la palabra ecumenismo. ¿Sí? Diga usted, ecumenismo. ¿Qué significa el ecumenismo? Se trata de que cada cual crea lo que quiera dentro de las diferentes doctrinas de la iglesia o de las denominaciones, con tal de que éstas permanezcan unidas. Están de acuerdo en una sola cosa, en no estar en desacuerdo. Hoy se habla ya, busca 2 Corintios 6:14, por favor. Hoy se habla ya, ¿verdad?, del movimiento mundial religioso. Ya lleva años que se ha formado, y por increíble que parezca, se junta el líder musulmán, se junta el líder católico, el Papa, y se junta el líder de otras religiones en ese movimiento mundial. Y es profético, ¿verdad? 2 Corintios 6:14. Es profético porque, amados hermanos, a futuro se habla, ¿verdad?, que cuando el anticristo venga va a encontrar el terreno planchado. Y por eso se tienen que unir las grandes religiones, para que cuando venga el anticristo todos le van a seguir, todos le van a honrar. Ese es el problema que hoy encontramos, pero la palabra de Dios no dice eso. Leemos 2 Corintios 6:14. Lea fuerte conmigo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Al nombre de Cristo de la gloria. Busque Gálatas 1:8 y 9 también. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad?, es un cisma. Cuando dice Jesús, fuego vino a prender, ya se ha encendido, ya no lo puedo apagar, es porque Él dio un camino único para llegar al Padre, una doctrina única. Gálatas 1:8 y 9. Santo es el nombre de Jesucristo. Y por eso el día de hoy es otra problemática que se encuentra, donde se trata de unir a todas las iglesias, no importando qué crean, qué diferencias, sino la regla es estar unidos, que nada separe. Y Gálatas 1:8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, iglesia amada, debemos de tener cuidado para este siglo, que es un siglo muy difícil. Yo pienso que es un siglo terminal. No creo que lleguemos al siglo 22. Es mi perspectiva. Amén. Creo que en este siglo se acaba la era del hombre. El reloj del fin del siglo está ya ahí cerquita, minutos de las 12. Muchos países ya cuentan con armas atómicas que rápido exterminan a países enteros. El mundo está en un polvorín. Pero nosotros debemos de estar firmes en la sencillez, la verdad de la preciosa palabra de Dios. No puede haber comunión la luz con las tinieblas, ¿verdad? No puedo en parte, ¿verdad?, gozarme, alabar, glorificar a Dios, y en parte alegrarme, ¿verdad?, con las canciones y bailar las canciones paganas, que antes, cuando fue pagano, las bailaba. ¿O sí habrá esa comunión? No puedo en parte, ¿verdad?, estarme limpiando mi cuerpo para Dios y en parte fumar o tomar.
El cristiano ya no lo hace. El ecumenismo ya no le interesa, la iglesia moderna ya no le interesa eso. Dice que todo cabe con tal de que nos amemos los unos a los otros. Debemos de tener cuidado. Ahora vamos a ver que otro problema de la iglesia son los dos extremos. Por un lado se habla del pietismo, de solamente lo espiritual, tener comunión con Dios, ¿verdad? Santificarse, cuidarse, algo muy interno. Y por el otro lado se habla de la iglesia moderna, la cual les decía, hace una mezcolanza entre Dios y el mundo, toma todo lo del mundo para introducirlo dentro de la iglesia de Dios y ya no hay diferencia, ya no se ve quién es cristiano, ni se ve quién pertenece al mundo, no se ve quién, ¿verdad?, adora a Dios, ni quién no adora a Dios. ¿Sí me explico? Todo es una mezcolanza que el día de hoy existe. Sin embargo, debe de haber un equilibrio. La iglesia de Dios debe buscar el pietismo, pero también debe buscar, iglesia amada, que las cosas buenas de Dios, el poder de Dios en la vida de nosotros, podamos llevarla hacia este mundo que se está perdiendo. Entonces sí cabe ir a un hospital y llevar, ¿verdad?, pan, llevarle ahí, ¿verdad?, algo que tomar al que está hambriento. Si cabe, ¿verdad?, ir al reclusorio y llevarle buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, decirle a la gente, sí predico en mi iglesia, sí Dios es bueno, me ha ido bien, pero hoy te he venido a visitar a ti porque sé que careces, ¿verdad?, de que alguien te visite, careces de que alguien te venga a dar buenas nuevas de salvación. Si cabe, iglesia amada, gozarnos como iglesia, pero también cabe, iglesia amada, el poder, ¿verdad?, llevar buenas de salvación a un hospital. Orar por el que no tiene esperanza. Por eso el día de hoy estamos en este lugar hablando de los problemas que existen. La iglesia no tiene que ser, ¿verdad?, una iglesia social. Para eso ya está Carlos Marx, que está buscando la solución del hombre con las fuerzas del hombre. Marx dijo que la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón. Así como es el espíritu de una situación carente de espíritu, es el opio, dice, de los pueblos. El interés, ¿verdad?, de la iglesia debe de ser complementario. Conocer a Dios, llenarnos de Dios, pero llevarlo hacia las personas también externamente que no tienen nada preparado. Busque por favor Juan 1:29 ahí en su escritura. Juan 1:29. El interés de los dos es completamente opuesto. El cristianismo tiene interés por la salvación del ser humano de la condición del pecado, predica el evangelio, anuncia el regreso de Jesús, llama la atención hacia Dios como la persona más importante de nuestra vida. Desea vivir en la ciudad santa con Cristo y los salvos, y se basa su vida en la palabra de Dios. El marxismo tiene interés por el poder, en sacárselo de las manos de la burguesía y dárselo a los pueblos. Su mayor deseo es una sociedad sin clases en este mundo y basa su vida en la voluntad. ¿Cómo podrían ser compatibles ambos? Definitivamente no son compatibles. Hoy se le llama partidos políticos de izquierda. Hoy se le llama en este México Morena. Dicen la esperanza de México no está en la izquierda, en el marxismo, sino la esperanza del mundo está en nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:29, leemos todos juntos la preciosa palabra de Dios. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. La base para esta sociedad y la predicación que debemos de llevar: conoce al Cordero de Dios. Podrás tener, ¿verdad?, estudios, filosofía, poder económico, adquisitivo, no sé, pero necesitas conocer al Cordero de Dios, pues vivimos en una sociedad lejos de Dios. Romanos 4:25, por favor, ahí adelante de su escritura. Hoy en día muchos predicadores, ¿verdad?, ya se están avergonzando de las sanas palabras de las sagradas escrituras. Ya les parece algo difícil. Ya no quieren predicar la Biblia tal cual es.
Le ponen nombres rimbombantes a sus iglesias para captar a mayor cantidad de personas. Porque lo que les interesa es lo comercial, lo humano. Escuchaba yo a varios predicadores y decían: mi ministerio tiene éxito porque mucha gente me ve, me sigue. Y yo le decía: no, es Jesús el que predicaba de esa manera. El ministerio tiene éxito cuando usted se mantiene obedeciendo la palabra y predicando la palabra. Ese es el éxito, no por el número de personas. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vengo a este lugar, recuerdo el testimonio, ¿verdad?, de este hogar anfitrión que nos recibe, y las palabras concluyentes de mi hermanita anfitriona. Dice: ¿cómo quisiera decirle a la gente que la respuesta no está en el consejo del ser familiar, del familiar cercano, el de experiencia? Que la respuesta no está en el psicólogo. Dice: ¿cómo quisiera decirles, verdad?, que la respuesta está en ¿quién? En Dios. Marcos 14:7. Y ese es el mensaje que hoy en día, ¿verdad?, la iglesia enfrenta un problema muy grave. Porque ahora la iglesia quiere resolver sus propios problemas, quiere cambiar el corazón del hombre con métodos humanos. Marcos 14:7. Y la iglesia está sacando a Dios de su entorno y creyendo en sus propios métodos, en sus formas, maneras. Y los métodos humanos no cambian el corazón del hombre, solo Dios cambia el corazón del hombre. Marcos leemos: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Así era Jesús en ese tiempo. No era marxista, amén. No era izquierdista nuestro Señor Jesucristo. No era, verdad, de los religiosos de ese tiempo, sino Él les hacía entender que al estar Jesús en esa sociedad, ellos tenían que mirarlo, escucharlo, atenderlo, comprender quién estaba en medio de ellos. Estaba el único Hijo de Dios, estaba el esperado de las profecías, estaba el esperado de las naciones, estaba el que era la respuesta, ¿verdad?, para este mundo. Mas el día de hoy el problema que la iglesia enfrenta, que ha olvidado ese mensaje, mas tú y yo necesitamos recordarlo. ¿Sí me explico? La felicidad, estabilidad, el propósito de mi vida está bien por mi profesión, está bien por los títulos que tengo allá en casa, 2, 3, ¿verdad? 2 carreras, una maestría. Podría yo enseñárselos a alguien para hacer grande el orgullo, pero el mensaje no importa, eso no es importante. Lo importante es que la gente sepa y vea que Jesús no es el Dios olvidado o el Dios que ha muerto, sino es el Dios que vive hoy, igual que ayer, por los siglos de los siglos. Al nombre de Cristo de la gloria, y alábele porque Él vive. Mateo 6:24, por favor. No veo muy bien acá si es 6:24. Alabanzas al Cordero de Dios. Hoy en día la iglesia se ha vuelto materialista, está luchando entre esos dos pensamientos. Mas el fuego de Dios tiene que arder en nosotros. No conformarnos a este siglo. No entre la pereza en nuestra vida, el cansancio, sino pueda haber el fuego que Dios derramó en los profetas, el fuego que existía en la persona de Cristo. Ay, pastor, usted habla fuerte y dice: pero yo no puedo. Soy enfermo, no tengo fuerzas, estoy atosigado, ahogado, no me puedo ni mover. Santo el nombre de Cristo. Si usted ve la palabra, se llena de la palabra, cree en Dios, va a poner ese fuego en su vida y usted no va a ser la misma persona. Pues si ese hogar Dios lo restauró, no el psicólogo, amén. Ese hogar necesita crecer cada día más, vencer sus problemas y llenarse del fuego de Dios, aunque me digan fanático religioso. Santo es el nombre de Cristo. Alabe a Dios porque Él vive.
Dice ninguno. ¿Estoy bien? ¿Sí está bien? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al nombre de Cristo de la gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Hoy en día mucha iglesia no sirve a Dios, llega a los cultos ya cansado, ¿verdad? O llega solo al amén, porque el trabajo le exige mucho, porque la empresa le exige mucho, porque está pensando solo en lo material. Pero iglesia, si la iglesia cuenta con la bendición de Dios, en menos horas ella va a recibir bendición del reino de los cielos, si es que usted pone su mirada en lo espiritual y no en las riquezas de este siglo. Alabe a Dios porque Él vive. ¿O acaso habrá algo imposible para Dios? No, iglesia, Dios le va a bendecir. Otro problema que vemos el día de hoy, se habla de una teología ciega. Busca Lucas 24:16. El defecto principal de la moderna teología cristiana es que ha perdido la visión genuina del Evangelio y es incapaz de ver a Cristo aún teniendo delante de sus ojos. Santo es el nombre del Señor. El Evangelio nos habla de momentos en los cuales Cristo se presentó a las personas y aún teniéndole enfrente, ellos no le reconocían. Hoy estamos viviendo lo mismo. Vemos Lucas 24:16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. Tenemos la Biblia, sabemos del poder de Dios, mas sin embargo muchas veces está velado para los ojos de la iglesia el nombre, la palabra y el poder de Cristo. Santo es el nombre del Señor. Vea Juan 20:14, ahí vamos a estar en el Nuevo Testamento, ver cómo aun cuando Cristo estaba en ese momento visitando a alguien después de su resurrección, su vista estaba velada. Nosotros sabemos que espiritualmente dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Que hay un ángel alrededor de nosotros, a veces un ejército, pero como nuestra visión espiritual ha sido limitada, muchas veces tenemos temor. Antes de empezar esta predicación yo les hablaba, ¿verdad?, de esta zona que veía las noticias. 7 muertos en un lado. Ustedes deben de saber en dónde fue eso. Después 5 acá en Xachapa, ¿sí? Otros 5 en los límites de aquel lado, 1 por aquí cerca, y de pronto el que va a predicar dice: ¿qué voy a hacer? Voy a una zona fea. Encontramos a una persona que nos dio su domicilio y la casa tiene mal testimonio. Dicen que son la ladilla, los que andan robando a medio mundo. Entonces el predicador o la mujer puede decir: me desaparezco de allá porque es peligroso. ¿Sí me explico? Porque corro riesgo, pero la Biblia dice que Dios va a cuidar de ti, que Él no va a permitir que nada te pase si no es su voluntad. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios? Ayer me platicaban un testimonio de una iglesia que iniciaba y todos los vecinos se opusieron porque no querían un templo ahí. Y dicen que hasta iban a quemar el lugar, porque luego los lugares todos empiezan humildemente. ¿Sí me explico? Sin embargo, cuando ellos fueron al lugar, dicen, alguien les platicó que ya querían ir a echar bronca y a quemar el lugar, pero vieron unos soldados bien granotes fuertemente armados. Pues simplemente se dieron la vuelta y se fueron de nuevo, porque dicen: ¿quién les va a poder hacer algo a ellos si es que están grandemente protegidos? No era nadie, no estaban los soldados, simplemente Dios abrió los ojos espirituales para que vieran que ellos tenían una protección espiritual. Leemos la escritura en Juan 20:14. Si alguien puede, dice: cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que
que era Jesús, al nombre de Cristo de la gloria. Juan 21:4, ahí más adelante. Hoy en día tenemos la palabra, tenemos las armas de Dios, tenemos el llamado de Dios, pero parece que nuestro oído está sordo, parece que nuestro corazón está de piedra, ¿sí? Nos entra la palabra por un lado, sale por el otro. Tenemos la palabra de poder del evangelio, pero muchas veces no lo confesamos. Y la iglesia está grandemente batallando con una teología ciega. ¿Qué dice la palabra? Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Santo es el nombre del Señor. Lo mismo pasó en Lucas 24:37, un libro atrás. Ese es el problema el día de hoy, donde cristianos, si relato el testimonio de una cristiana en esta zona, cuando llegamos dije, oh, esa mujer lleva más de 10 años en el evangelio, ella va a apoyar, ¿verdad? Porque fuego va a arder en su vida y ya conoce el evangelio, 10 años llenándose de la palabra de Dios y va a apoyar Lucas 24:37. Esa mujer, 10 años de cristiana, y le pregunto, ¿todavía fumas? Dice, todavía fumo. ¿Escuchas música del mundo? Sí, me bailo la música, no pasa nada. ¿Tomas? Sí, en las fiestas me tomo 1, 2. ¿Bailas? Sí. ¿Celebras Halloween? Sí. ¿Tienes novio? Sí. ¿Ya te casaste? No. ¿Pero andas fornicando? Sí. Pero ella decía, soy cristiana. Santo es el nombre de Cristo. Después de 10 años y predicando lo que es la palabra de Dios, en una reunión ahí dice, por primera vez recibí a Cristo. Esa es la teología ciega. Tenemos la Biblia, nos enseña Jesús, sus pisadas y palabras son claras, pero parece, ¿verdad?, que no surte ningún efecto en el hombre. Porque hoy en día el predicador le da miedo hablar la palabra de Dios, porque se le va a enojar el oyente, se le va a enojar, se le va a ir de la iglesia. Mas sin embargo es necesario, porque cuando la palabra de Dios es recibida, entonces hay un cambio y esa teología no se vuelve ciega. Otro problema que la iglesia tiene hoy, diga usted, la filosofía materialista. La filosofía del siglo XXI es la filosofía eterna, diga usted, es la filosofía del estómago. 1 Corintios 12:32. Santo es el nombre de Cristo. Muchos predicadores, 1 Corintios 12:32. Muchos predicadores hoy en día hasta le dicen a su iglesia, ya no ayunes, porque Cristo ayunó. Dice, si los muertos no resucitan, 15:32. Santo es el nombre del Señor. Dicen, ya no ores porque ya Jesús hizo todo. Ya no hagas esfuerzo porque Dios hizo todo. Nosotros pasémosla bien. En las iglesias hoy en día, espero que hoy no, si tú les invitas a evangelizar a una velada de oración, ellos dudarían en acudir, no acudirían. Pero si tú les dices, vamos a ayunar, a abstenernos de comer, ellos no lo quieren hacer. Luego lo buscamos, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta filosofía materialista ha estado presente en todas las generaciones. Busca Lucas 12:18, por favor. Y ha adquirido una carta de naturaleza para este siglo. Un historiador inglés de la categoría de Toynbee ha escrito estas palabras: la filosofía de nuestra época, triste es decirlo, es una filosofía puramente materialista. Los países dedican su esfuerzo a mejorar el nivel de vida, no a especulaciones ideológicas. La propia religión está contaminada de este espíritu. Los hombres todavía creen en Dios, pero buscan la felicidad fuera de Él, en el bienestar social, en el mejoramiento de su sistema de vida. Hoy no se vive para adorar, se vive para comer, para gozar, para mandar, para enriquecerse.
es lo que se está viviendo el día de hoy. Yo muchas veces con mis hijos he tenido ciertas diferencias, porque ellos me dicen, es que no me entretiene, es que no me gusta. Yo le he dicho, es que la filosofía de vida no es que te entretenga, no es que te guste. Hay muchas cosas que no entretienen, pero que son benéficas para nuestra vida. Hay muchas cosas que no te gustan, pero son las mejores para nuestra vida. Un joven en su trabajo, teniendo dinero y queriendo festejar, diariamente se iba a comer las semitas más grandes de carne de cochino que existen en Puebla. Iba 3-4 veces, disfrutaba la comida. En cuestión de 3 meses empezó a sentir mal. Fue al doctor y le dijo, joven, tiene usted 19 años y sus triglicéridos están elevadísimos. Tiene usted un chorro de colesterol, dígame qué come. Le tuvo que revelar. 4 veces en el equipo de trabajo nos vamos a comer unas semitas que tienen casi 30 por 30 la carne, ¿verdad? De la semita. Joven, pues va usted a tener que cambiar de actitud. Y lo mandaron a hacer dieta. Al principio le costó, pero después de 1 año, comiendo 0 carnes rojas, mucha verdura, mucha fruta, se adelgazó, pero él estaba ligero como la pluma, con ganas de hacer las cosas, de subir, bajar, se sentía inmensamente feliz. Lucas 12, 18 al 19 leemos, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la filosofía de este siglo aún dentro de la iglesia cristiana. Mas nosotros tenemos que volvernos al tiempo de Dios. ¿Cómo no sabemos cómo sería el físico de nuestro Señor Jesucristo? Pero usted y yo podemos llegar a conclusiones. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo estaría bien gordito? ¿Por qué? Porque andaba predicando horas y horas. Cuando tú predicas, hablas, quemas calorías. Cuando tú caminas y aún en el sol quemas calorías. Cuando tú dejas de comer, él era un hombre que ayunaba mucho, bajas, ¿verdad?, de comida. Él era un hombre que a veces se pasaba toda la noche orando, bajaba. Yo creo que él era una persona delgada y él no estaba en beber y comer, aunque sí iba a fiestas, ¿ok? Porque no vaya usted a decir, predicador, usted quiere imitar a Cristo, nunca más lo invito a mi fiesta. No, por favor, no me haga eso. Pero oiga, debemos de tener un equilibrio y no adoptar la filosofía materialista aún en la iglesia en este tiempo. Romanos 1:25, por favor. El último problema que hoy quiero hablar se llama ignorancia bíblica, donde se quiere cientificar las líneas de la palabra de Dios. La Biblia va más allá de la ciencia, de las reglas de la lógica. Vemos muchos momentos en los cuales Dios trascendía las reglas de la lógica, y varios de los que estamos aquí lo hemos vivido. Ya lo he dicho antes, cuando mi hija única, ¿verdad?, estaba tan pequeñita en un óvulo ahí con su mamá, fue a la doctora y le dijo reposo total, porque es muy probable que su niña aborte, se salga del saco. Y regresamos espantados un poco. Mas sin embargo yo le oré a Dios y en oración le digo, dame palabra, y me dio un texto que dice, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Simplemente yo entendí que no había nada imposible para Dios. Seguimos por inteligencia lo que decía el médico, pero más allá estaba la palabra de Dios, por encima de la lógica, por encima, ¿verdad? No debemos ignorar la preciosa palabra de Dios. Lea conmigo Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando a culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso lo vemos en las filosofías y en las religiones, ¿verdad? Que rebajan a Dios a una imagen, algo hecho por manos de hombres. Eso Dios le denomina ignorancia. ¿Por qué no se quiere que se lea la Biblia? Porque cualquiera que empieza a leer, esa ignorancia es derribada y deja de creer semejantes cosas. Este es el problema de Dios. El Dios bíblico, amplio, generoso, gratuito, se ha convertido en los países llamados cristianos en un Dios egoísta, en un Dios que dice que nada da sin pedir algo a cambio, en un Dios pequeño, particular, encajado a una multitud de denominaciones. Busque Oseas 4:6. Mas este Dios es soberano, y me temo que este Dios está triste. Está más difícil que encuentre Oseas, son profetas menores. Ayude por favor ahí. La Biblia habla que ese Dios es eterno. Oseas 4:6. Que ese Dios sigue siendo todopoderoso. Que aun cuando el humano no pueda mirar, ese Dios sigue en completo control. Y ese Dios cumplirá su palabra tal cual. Dará eternidad al Hijo de Dios para vida eterna. Dios juró, no se arrepentirá. Pero no debemos de hacer, ¿verdad?, lo que el profeta le dice al pueblo de Dios. Lea conmigo: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay principios básicos para los que están acá. Hoy quiero predicarle. La Biblia habla que no debemos de ser idólatras, pero tampoco, mire, una persona que no abandona su negocio ni aparta tiempo para Dios es idólatra de su vida, de su yo. ¿Sí me explico? Pero una persona que aparta su tiempo y frena el trabajo y frena el negocio, yo he conocido cristianos que están dispuestos a perder su trabajo por causa de Dios. Les digo algo, les podrá venir un revés por el trabajo, más cuando hay crisis, ¿sí me explico? Y podrán preocuparse un poco, pero al final Dios los va a honrar, Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque dice que el Señor honra a los que le honran, amén, y tiene en gran estima al que lo toma en práctica. Por ejemplo, acá hay jóvenes y ellos ya se saben la palabra. Un joven que va a tener una novia en su tiempo o un novio, ¿qué tipo de novia o novio debe de ser? ¿Una pagana? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque no hay comunión la luz con las tinieblas. ¿Sí me explico? Desde un principio Dios prohibió a los reyes, prohibió a su pueblo que se fijaran en mujeres extranjeras. ¿Sí me escuchan los que están acá hoy? Entonces, si yo hago lo contrario de la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Ignorando el consejo de Dios, desobedeciendo, estando en franca rebeldía a la palabra de Dios. Y como eso yo me podría pasar. El problema está que a veces no es por ignorancia, sino por rebeldía. El día de hoy yo te invito como iglesia a que te pongas sobre tus pies y que tú puedas decir: me volveré a la Biblia para practicarla. Amén. Me volveré a la Biblia y será la regla de vida para mi vida, aunque a veces lo que Dios me pida sea fuerte. No me dé, ¿verdad?, el llamado para gozar, para alegrar, sino a veces me va a decir: absente de comer. A veces me va a decir: renuncia a ese trabajo. A veces me va a decir, ¿verdad?, cosas que me van a doler. Pero Dios honra a los que le honran. A Dios sea toda gloria. Póngase sobre sus pies, oremos al Señor. Y yo invito a la persona que está allá también: ora al Señor ahí en tu lugar, porque muchas veces a través de honrar a Dios con su palabra y ver la problemática que existe en la iglesia, Dios también honra a su iglesia. Oremos a Dios. Padre, te bendecimos el día de hoy en este lugar.
y muchas veces le pasó a los profetas de su tiempo, a los predicadores en diferentes siglos. Hoy yo me siento identificado con ellos para este siglo. No ha cambiado, Señor. Vemos mucho problema, mas en tus manos estamos. Nos has puesto en esta generación. Ayúdanos a mantener la fe, Señor, a seguir creyendo en tu palabra. No cambiar el método por la palabra, sino siempre hablar del Dios de la palabra, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Transforma nuestras vidas, cambia nuestro espíritu y pon fuego en nuestros huesos, fuego en nuestro corazón, que haga no detenernos, para gloria de tu nombre. Comparta la palabra. Dios le bendiga. Suscríbase y a Dios a toda gloria. Adoramos.